Yo sé que en algunos de ustedes su mente vaga y dice, pues el pastor va a enseñar acerca de las oportunidades divinas del cielo que llegan a mi vida. No, pues ya me imagino por dónde va el asunto. Pues yo creo que te vas a imaginar muy mal, porque la palabra nos va a guiar a lo que es una oportunidad divina de parte del cielo. ¿Sabes qué? Hay mucho en tu vida que Dios quiere hacer todavía. Dije, hay mucho en tu vida que Dios quiere hacer todavía. Hay mucho por crecer en tu vida espiritual. Todavía hay mucho por crecer en tu vida personal, en tu vida individual, en tu matrimonio, en tu empresa, en tus negocios, en tu vida como estudiante, joven. Hay mucho que crecer en tu vida como papá, como hijo, en tu ministerio. Y constantemente Dios nos está presentando, nos abre puertas y nos presenta oportunidades en la vida. Constantemente Dios, la Biblia nos muestra a través de toda la escritura que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, da muchas oportunidades. El problema es que muchas de las veces no nos damos cuenta cuando Dios ya nos abrió una puerta para algo. Ese es el problema. Dios sí constantemente está abriendo puertas, constantemente nos está dando oportunidades para crecer en nuestra vida espiritual, en muchas áreas de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, pero cuando muchas veces llega la oportunidad o Dios abre una puerta, muchas veces no discernimos que ya está abierta. Se nos pasa, no captamos que la oportunidad divina ya vino y ya llegó y hay que aprovecharla. Cada vez que Dios te da una oportunidad y abre una puerta, tienes que aprovecharla. Que no se te pase, eso es peligrosísimo cuando una oportunidad o una visitación de Dios se te pasa, es muy peligroso. Sabes que para los hijos de Dios, ¿a cuántos hijos de Dios les estoy hablando hoy? Y si tú todavía no eres un hijo de Dios, hoy sea la mañana y la tarde en que empieces a ser una hija o un hijo de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, ¿eh? ¿Cómo le molesta eso a la gente? Que no te moleste porque es una realidad, lo que crees o no. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia aclara que los hijos de Dios son aquellos que caminan con Dios. Son aquellos que han aceptado en su corazón a Cristo Jesús y que caminan con Dios. No, pues yo creo en Dios. No basta con que creas en Dios, tienes que caminar con Dios. Si no, no eres hijo, eres creación, sigue siendo creación. Bueno, el punto es que para los hijos de Dios, debes de saber algo, iglesia, para los hijos de Dios, las oportunidades llegan disfrazadas de problemas. Escúchame. Las oportunidades divinas que Dios te manda a tu vida, en este caminar por la tierra, llegan disfrazadas de problemas. Te llegó un problema. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, es un disfraz, es una oportunidad para tu vida. Hay una oportunidad gloriosa de prosperar en ese problema que estás pasando. Así es que la Biblia dice claramente, todo obra para bien. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que todo obra para bien. Todo. ¿Para quién? Aclara, para los que aman a Dios, o sea, para los hijos de Dios. También eso no es para todos, es para aquellos que aman a Dios. Todo obra para bien. ¿Sabes que el niño Jesús, nuestro Salvador, cuando nuestro niño Jesús estuvo aquí en la tierra y cumplió 12 años de edad, pasó algo bien tremendo, sucedió un problema. Se les perdió el niño Jesús a sus papás, a José y a María, se les perdió. No lo encontraban. Iban de una ciudad a otra, iban en una caravana con mucha gente y los papás, tanto María como José, se confiaron que el niño Jesús iba entre toda la gente, entre toda la multitud, que iba jugando ahí con más niños o con más familias. Y no, resulta que no iba en la caravana, no iba en el camino hacia donde iban a Nazaret. Y se les perdió, José y María se les perdió el niño Jesús. ¿Y cuánto tiempo crees que se les perdió? 3 días. 3 días buscando al niño Jesús. Oye, debe haber sido terrible. Ponte un poquito en los zapatos de ellos. Como papá, ¿cuántos papás mamás hay aquí? Que se te pierda un niño. Más, sean muy sinceros, padres. ¿A quién le ha pasado eso? Que se te perdió un niño, se te perdió tu hija en un supermercado, en el cine, no sé dónde, en el centro, dice ¿en el centro? En el circo. Santo Dios. Pero es terrible que se te pierda el hijo o el nieto. Peor. Ay, no, dijo alguien ahí. Sí, yo también digo, ay, no, porque yo también soy abuelito. Es que, ¿no? Que se te pierda el nieto y no por 2, 3 horas, 3 días. ¿Cuántos saben que
No encontrar a un hijo en 3 días es un problema. Pues ese problema, pues era nada más un disfraz para la oportunidad de José y María. Porque ese problemita hizo que a raíz de ese problemita, después de ese problemita de haber perdido a Jesús, al niño Jesús durante 3 días, después de eso, el niño Jesús se fue a vivir a la casa de sus papás. Ya vivía con ellos, pero se fue a convivir con ellos durante 18 años. Y durante 18 años no salió de su casa, estuvo con ellos. Pero fue a raíz de ese problema. Primero se perdió y duró 3 días buscándolo, buscándolo y buscándolo. Pero ese problema, el punto es esta, iglesia, que hubo un problema para José y María, se les perdió el niño Jesús, pero ese problemita, después de que lo solucionaron y encontraron al niño Jesús, a partir de ahí dice la Biblia, el niño Jesús se fue a la casa con ellos y se estuvo no 2 meses con ellos, no 1 año conviviendo con ellos, no 3 años, 18 años pegaditos a él, al papá, a la mamá, obedeciendo, estando sujeto a ellos. O sea, un problema que aparentemente pues se ve como problema, no, es un disfraz, venía una oportunidad para que ellos convivieran 18 años. ¿Qué te parece? 3 días de angustia por 18 años de victoria. ¿Cuántos podrían decirle y hacer un trato con Dios y decirle, Señor, va? 3 días de problema y angustia fuerte, pero 18 años de bendición. Yo sí le diría a Dios, adelante, Señor, como quieras. Bueno, eso fue lo que sucedió aquí en este momento. Entonces, el problema y la angustia de estar con 3 días perdido el niño vino con una gran oportunidad, la oportunidad de vivir con él 18 años. Wow. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 49. ¿Qué es lo que sucedió cuando lo encontraron? Estaba perdido 3 días y luego lo encontraron, luego supieron dónde estaba. Mira lo que Jesucristo les dijo. Entonces Él les dijo, ¿quién? Jesucristo, el niño Jesús, de 12 años. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? Como diciendo, pues ¿por qué se preocupaban? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mira qué respuesta tan tremenda de nuestro Salvador cuando era un niño de 12 años. Dice, ¿por qué me buscan? O sea, ellos llegaban bien angustiados y dijeron, oh, niño Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba en el templo, en la casa de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Y él así como bien quitado de la pena. Ya ve cómo son los niños, ¿va? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué? Pues, ¿qué pasó? Pórtate bien. Pero el niño, Jesús les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Por qué se preocupan? Y les dijo algo muy interesante. Dijo, ¿qué no saben que me es necesario estar que en la casa de mi Padre me es necesario estar? O sea, como quien dice, lo encontraron, ¿sabes dónde lo encontraron? En el templo, en la casa de Dios. Estaba discutiendo, estaba compartiendo las escrituras con los maestros de la ley, con los doctores de la ley. Un niño de 12 años enseñándoles a los doctores de la ley y a los maestros de la ley las escrituras. Estaba preparado en las escrituras a la edad de 12 años. Pero aquí el punto es que les dice a sus padres, ¿por qué se preocuparon? Me es necesario, ¿qué no saben? Así dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, ¿qué no saben que yo nací para estar en los negocios de mi Padre? O sea, le está diciendo, ponga atención a esto, iglesia, porque le está diciendo el niño Jesús a sus papás, les está diciendo, si ustedes supieran el propósito que yo tengo, que es servir en la casa de Dios y estar en los negocios de mi Padre, no hubieran perdido tantos días buscándome, hubieran sabido dónde estoy, en el templo, y me hubieran ido a buscar al templo y ya me hubieran encontrado desde cuándo. Porque ¿qué no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuánto les gustaría contestarle eso a cualquier familiar de ustedes que le dice, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Pues ¿qué tanto te dan allí? ¿Por qué vas ahí va el domingo? Ahí vas el jueves. Y que reunión de matrimonios, ahí vas el viernes. Y que reunión de jóvenes, ahí vas el sábado. Y que club de lectura, ahí vas. ¿Cuánto les gustaría decirles y contestarles hacia tu familia, la verdad? ¿Qué no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Oye, no te encontré, que te hablen ahora y te digo, oye, no te he encontrado, te he buscado y no te he encontrado en ningún lado. Pues búscame en el templo. Ahí sí me vas a encontrar. Pero no te encontré ayer en el templo, sí, pero mañana ahí voy a estar.
porque me es necesario en las cosas de mi Padre estar. Fue lo que les dijo, o sea, dándoles a entender, pues batallan, duraron 3 días buscándome porque me buscaron en todos los lugares donde yo no estoy, porque no se vinieron directamente al templo. Si supieran que yo tengo un llamado, me hubieran venido a buscar al templo. Aquí estoy, mire, no me les pierdo, aquí estoy en el templo haciendo las cosas del Señor. Qué tremendo, iglesia, qué tremendo. Estaba ahí enseñando las escrituras a los doctores de la ley y a los másteres de la ley, y ellos estaban maravillados. Esos doctores de la ley estaban maravillados de la inteligencia y del conocimiento que el niño Jesús tenía. Pero luego, ¿qué pasó? Aunque el niño Jesús a la edad de 12 años ya estaba listo para predicar la palabra, ya estaba listo para enseñar la palabra, le faltaba algo. Escucha, iglesia. Le faltaba algo. Le faltaba tiempo y experiencia para estar sujeto a sus padres. Le faltaba aprender a sujetarse a la autoridad que en ese momento eran sus padres. Le faltaba eso. Sabía la escritura, estaba compartiendo la escritura con los másteres de la ley, con los doctores de la ley, con los meros sacerdotes de aquel tiempo, pero le faltaba experiencia y tiempo de estar bajo autoridad. Le faltaba todavía pasar tiempo y aprender. Escucha, mi iglesia, le faltaba aprender todavía, no porque fuera un desobediente, porque la Biblia dice que no se halló engaño en su boca, fue perfecto, era obediente y aprendía a sujetarse, pero le faltaba tiempo para aprender a sujetarse a sus papás. Tenía que pasar más tiempo aprendiendo a sujetarse a la autoridad que en ese momento eran sus padres. Y a partir del momento en que lo encontraron, ¿sabes qué sucedió? Él se fue a la casa con ellos y les obedeció. Y empezó a estar bajo sujeción de sus padres. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, el versículo 51. Mira lo que sucedió después de que lo encontraron. ¿Y qué les dijo? ¿Qué no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué se preocupan? Yo tengo un llamado, pero mira también lo que sucedió. El versículo 51 dice claramente, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, o sea, a su casa, y estaba sujeto a ellos y a su madre, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Wow. ¿Qué hizo? Volvió a la casa con ellos, a la casa donde vivían en Nazaret, y se sujetó a ellos, se sometió a la autoridad que en ese momento eran sus padres José y María. Vuelvo a repetir, el niño a la edad de 12 años, niño Jesús a la edad de 12 años ya estaba listo para enseñar, para predicar, de alguna manera para iniciar su ministerio enseñando las escrituras, todo lo que respecta a lo espiritual. Ya estaba listo para enseñar las escrituras y para hacer milagros, lo que tú quisieras en lo que respecta a lo espiritual, a la palabra de Dios. Pero le faltaba todavía pasar tiempo en aprender a sujetarse a sus padres. Ahorita te vas a dar cuenta qué es lo que nos está enseñando la Biblia, iglesia. Sigue poniendo atención, por favor. Después de esta escena de Jesús, después de que lo encontraron y después de que él obedece y se sujeta, dice claramente ahí el versículo, dice que él volvió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos, a su madre, y su madre guardaba todo en su corazón. O sea, se sometió a ellos, a la autoridad de ese momento que eran sus padres, su papá y su mamá. Pero después de esa escena, ya la Biblia no dice más de Jesús, ya no vuelve a hablar de Jesús hasta la edad de 30 años. O sea, a partir de esa escena de que lo encontraron el niño Jesús, se perdió 3 días, lo encontraron en el templo y que les dice por qué se preocupan, en los negocios de mi Padre tengo que estar, y hace, obedece y se sujeta a ellos y se va a la casa con ellos. A partir de ese momento, la Biblia ya no vuelve a hablar de Jesús hasta la edad de 30 años. O sea, ¿eso qué nos enseña? ¿Qué estuvo haciendo todos esos de 12 años a 30 años? Son 18 años. ¿Qué estuvo haciendo todos esos 18 años? La Biblia no lo enseña, aunque guarda silencio, pero ahí nos lo enseña, lo dice claramente. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué fue lo último que se vio que hizo a la edad de 12 años? Dice que se fue y se sujetó a sus padres. ¿Qué estuvo haciendo esos 18 años? Sometido a la autoridad de sus padres. Y a la edad de 30 años vuelve a hablar la Biblia de Jesucristo. Entonces, fíjate, a los 30 años Jesucristo inició su ministerio. A los 30 años. 30 años de preparación.
Él no empezó su ministerio antes, empezó hasta la edad de 30 años. 30 años Dios preparando a Jesucristo, 30 años preparándolo para el ministerio. Y de esos 30 años, pon mucha atención, de esos 30 años que estuvo Jesucristo preparándose para el ministerio, 18 de esos años, más de la mitad, se estuvo preparando en aprender a sujetarse a su autoridad. ¿Me sigues, verdad? ¿Me estás siguiendo? O sea, de los 30 años de preparación, más de la mitad de esos 30 años fueron a aprender a sujetarse a la autoridad. ¿Sabes que hay gente que está muy preparada en la palabra y que sabe mucho de las escrituras y que tiene tiempo leyendo la palabra, y como tiene tiempo, sabe las escrituras, sabe el evangelio, sabe de la palabra, conoce mucho de Dios, pero le falta algo? No han aprendido a sujetarse a una autoridad. Y la misma palabra nos lo está enseñando. O sea, podrás saber mucho, podrás conocer mucho de Dios, pero tienes que aprender a estar bajo la autoridad que Dios te puso. Y tenemos autoridades en todas, no estés pensando en la iglesia hay autoridad, pero no estoy hablando nomás de la iglesia, hay autoridades en todas las áreas de nuestra vida. Vas a la escuela, hay una autoridad que tienes que respetar. Vas a una empresa, a un trabajo, hay una autoridad que tienes que respetar. Es más, vas a un gimnasio, hay una autoridad que tienes que respetar. Usted no puede entrar al gimnasio con zapatos así, con tacón alto y todo, y decir, no, aquí necesita tenis. Hay una autoridad y tienes que respetar, si no vas para afuera. En donde quiera que tú vayas, hay autoridades. Y mientras no aprendamos como hijos de Dios a estar bajo la autoridad y respetar esa autoridad, Dios no te va a usar ni vas a hacer nada, ni vas a llegar lejos. Mira, de los 30 años, más de la mitad, aprendiendo a estar bajo sujeción de sus autoridades, que en ese momento eran sus padres. Y se fue, y dice que se sujetó a ellos, sabiendo muy bien, el niño Jesús, sabiendo muy bien que sus padres casi no conocían de las escrituras y no sabían nada de todo lo que él sabía. Sabiendo que sus padres no tenían el conocimiento que él tenía de Dios, aún así se fue y se sujetó. Dije, aún así se fue y se sujetó. Porque en ese momento sus autoridades no era él, eran sus papás. Iglesia, la verdad, ¿cómo nos falta aprender? Nota lo que te estoy diciendo, no dije cómo te falta aprender, cómo nos falta. ¿Cómo nos falta aprender? Mientras tú y yo no aprendamos a estar bajo autoridad y respetar la autoridad, no vamos a llegar muy lejos. Dios no va a dejar que avances muy lejos. Porque necesitas aprender a estar bajo autoridad. Si podemos ver éxito en este auditorio que se construyó del Paso Palabra Vida, esta tu iglesia, tiene que ver mucho que también tus pastores, la pastora y un servidor estamos bajo autoridad de una cobertura y respetamos esa autoridad y seguimos sus consejos y sus guianzas, porque estamos bajo autoridad. Y eso tiene que ver mucho que haya éxito en lo que emprendes. Eso tiene que ver que hubo éxito en lo que compramos. Cientos de miles de dólares tuvimos que dar para poder comprar este edificio. ¿De dónde salieron? Pues Dios lo suplió. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, respetamos la autoridad y Dios respalda. Porque hay gente que está bajo autoridad. Es increíble lo que estamos aprendiendo hoy, iglesia. Iglesia, si Jesucristo tuvo que meterse bajo autoridad, si Él tuvo que hacerlo, ¿qué crees que tenemos que hacer tú y yo? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, era el mismo Dios metido en un cuerpo, se tuvo que sujetar, ¿qué crees que nos espera a ti y a mí? No, yo no me sujeto a ese patrón, es que es muy malo, sea injusto, es tu patrón. Y la Biblia te enseña que tienes que sujetarte a Él. No, es que estos padres que me tocaron, pastor, podrá decir un joven, una señorita, estos padres que me tocaron son tus padres. Y tienes que respetarlos para que tengas larga vida. Hay que aprender a sujetarse a la autoridad que Dios nos ha puesto en todas las áreas de nuestra vida. Entonces el punto, iglesia, es este. El punto es, hablando del tema de las oportunidades divinas, es que cuando el niño Jesús se perdió a la edad de 12 años, se creó un problema para los papás, pero ese problema no era más que un disfraz, porque venía con la oportunidad de que a partir de ese momento en que lo encontraron, ese problema se convirtió en la oportunidad para los papás de tener al niño Jesús sujeto a ellos durante 18 años. ¿Alguien está escuchando? ¿Te fijas cómo las oportunidades que Dios tiene para cada uno de nosotros vienen disfrazadas de problemas?
Es un problemita así que a lo mejor no te está dejando dormir, algo está sucediendo en tu vida, pero detrás de ese problema viene la oportunidad y la bendición de Dios. Tú tienes que seguir perseverando y creyendo en la palabra. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Quieres ver cuál es el resultado y el fruto de estar bajo autoridad? ¿Cuánto les interesa saber cuál es el resultado y cuál es el fruto de estar bajo autoridad? ¿Te interesa sinceramente? Mira, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 52. Estamos hablando de el mismo pasaje del niño Jesús, que se perdió y luego lo encontraron y luego les dijo que por qué se preocupaban, que tenía que estar en los negocios de su padre. Pero ahora, en el versículo 52, mira lo que dice la Escritura. Y Jesús, esto lo dice después de que él dijo, voy a regresar con ustedes, me voy a sujetar, voy a estar bajo su autoridad. El momento que decidió eso hacer el niño Jesús, mira lo que dice el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Iglesia, el resultado de aprender a estar bajo la autoridad que Dios nos ha puesto, el resultado es sabiduría. El resultado es estatura. No está hablando de la estatura física, está hablando de la estatura espiritual, está hablando de madurez espiritual. Y está hablando de que vas a tener gracia, no solamente con Dios, vas a tener gracia con los hombres y con las asociaciones y con quien tengas que tener gracia. Con migración para los papeles, con gracia para la corte, gracias para con el abogado, gracias para lo que sea, gracias para con ese negocio, para con esa empresa, para con mi trabajo, para con mi patrón. Mira el resultado de aprender a estar bajo autoridad. En cuanto el niño Jesús dice que regresó a sujetarse a ellos, inmediatamente dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría. ¿Cuántos les gustaría tener sabiduría de Dios? ¿Cómo nos hace falta la sabiduría? ¿Cuántas veces como padres no sabemos qué hacer, cómo actuar contra nuestros hijos? ¿Cómo educo a los hijos? ¿Cuántas veces como esposos o como esposas no tenemos sabiduría de cómo tratar también a nuestro cónyuge? ¿Cómo llevar a cabo nuestro matrimonio? Sabiduría, pues esa viene cuando aprendemos a estar bajo autoridad. Mira, el niño Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia. Entonces, hay gente que dice, es que la Biblia no dice nada de Jesús, no enseña nada lo que hizo Jesús de los 12 años a los 30 años. No, sí dice. Dije, sí dice. Porque la última escena donde ya acaba de hablar a los 12 años, está diciendo que se fue a sujetar a sus padres. ¿Y qué estuvo haciendo todos esos 18 años? Pues sujetándose, aprendiendo a estar bajo autoridad de sus padres. Y estuvo creciendo en sabiduría, en gracia para con los hombres, en gracia para con Dios. Y estuvo creciendo en estatura espiritual, en madurez espiritual. Claro que la Biblia lo dice, que es lo que estuvo haciendo todos esos 18 años. Increíble. Y el tema de hoy, oportunidades divinas. Iglesia, date cuenta que la oportunidad divina de Jesús, la oportunidad divina que llegó a Jesús, que le cayó a Jesús de crecer en sabiduría, de crecer en gracia y de crecer en madurez espiritual, le vino en forma de sujeción a la autoridad. Iglesia, escucha, esto lo voy a repetir, esto es muy importante. Si no has puesto atención a todo lo demás, si no has aprendido nada más, aprende esto. Que la forma en que la oportunidad divina que le llegó al niño Jesús de crecer en sabiduría, en gracia y en madurez espiritual, le vino en forma de sujeción a la autoridad. Si él no se hubiera sujetado a sus padres y no hubiera aprendido a estar bajo la autoridad de sus padres, no hubiera recibido esa oportunidad divina de tener sabiduría, gracia y madurez espiritual. ¿Alguien está comprendiendo el mensaje de hoy? Es muy importante lo que estamos aprendiendo hoy, iglesia. Jóvenes que están aquí, junto conmigo que soy joven. ¿Cuántos saben que tenemos una iglesia muy joven? Tenemos una iglesia muy joven. El más grande tiene 33 años. No más lo llevo, sí, soy yo. Exacto. Tenemos una iglesia muy joven. No, jóvenes, tu oportunidad, jóvenes, escúchame, tu oportunidad divina de Dios viene a través de la sujeción a tus padres. Tu oportunidad divina de las puertas abiertas que Dios tiene en lo que tú estás soñando y creyendo.
vienen a través de sujetarte a tus padres. Hermano, hermana que estás aquí en el templo, tu oportunidad divina viene a través de sujetarte a esa autoridad en tu trabajo, en la escuela, en tu casa. Mujeres, tu autoridad llamada ahí en la casa esposo, esa es la oportunidad que Dios te está dando. La oportunidad divina de bendecirte está a través de tu sujeción a tu esposo. ¿Cuántas mujeres pueden decir amén? ¿Y cuántos maridos dicen amén? Eso no le saque, claro que sí. Tremendo. Tenemos autoridades en todos lados. Tu bendición y tu oportunidad divina viene a través de sujetarte a tu trabajo, de sujetarte a tu escuela, a tu casa, de sujetarte a tu iglesia, de sujetarte en el gimnasio. Pastor, como que este mensaje ya no me gustó. A mí tampoco. Pero hay que enseñarlo y hay que aprenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, ¿por qué no mejor nos predica esas cosas que predica de repente? Y que la bendición y el milagro y el sueño y las cosas hermosas. Sí. Pero tenemos que aprender de todo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí estamos aprendiendo. Son oportunidades divinas que Dios tiene para tu vida. Son puertas abiertas que pueden llegar a tu vida. El problema ese matrimonial que tuviste hace años fue la oportunidad divina que Dios te puso para que vinieras a la iglesia. ¿Sabías tú que la pastora y un servidor, debido a un problema matrimonial, había muchos problemas entre nosotros? ¿Quién creen que tenía la culpa? Pues ella. Maridos, ¿cuántos dicen amén? ¿Quién tiene la culpa siempre, maridos? Ellas. Y había problemas fuertes. Y debido a ese problema matrimonial fuimos a una iglesia y desde el primer día que llegamos a la iglesia el Señor nos agarró y nos tomó, y desde entonces no te hemos faltado ni un servicio. Estoy hablando de muchos años. Pero fue a través de un problema, iglesia, para los hijos de Dios. Grábate esto, para los hijos de Dios. ¿A cuántos hijos de Dios le estoy hablando hoy? Para los hijos de Dios no existen problemas, existen oportunidades. Dios usa ese problema para darte una oportunidad divina, y desde entonces vienes a la iglesia. Ese problema que tuviste con tus hijos era nada más un problema disfrazado, fue la oportunidad divina para que tus hijos se salvaran y hicieran las cosas correctamente en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es. Se convierte en una bendición. Esa enfermedad que te llegó es un problema disfrazado. ¿Para qué? Porque es la oportunidad divina que Dios te está dando para que te consagres bien a Él. Para que ahora sí te entregues bien a Él y ya no estés jugando con las cosas de Dios. Es todo, pero ¿de qué vas a sanar? Vas a sanar. ¿De qué vas a estar bien? Vas a estar bien. Qué tremendo. Que un problema matrimonial fue lo que Dios usó para darte una oportunidad divina. Iglesia, no nos vaya a pasar que cuando Dios te abra puertas, que cuando Dios te está poniendo una oportunidad, no la veas y la dejes pasar y se te escape. Es muy fácil. ¿Sabes que eso le pasó al pueblo de Israel? Recibió una visitación de Jesucristo. ¿Dónde nació Jesús? Allá en las tierras de Israel. Allá les nació para que reconocieran al Mesías, al Salvador. Y no supieron, dice la Biblia, que el pueblo de Israel no supo visualizar la visitación que les hizo Dios. Les mandó a Jesucristo como su Salvador. Era la oportunidad divina que tenían para ser salvos y no lo reconocieron. Hasta el día de hoy están esperando al Salvador. Dicen que Jesucristo no es el Salvador, que fue un engañoso, que no fue un profeta. Hasta el día de hoy están esperando al Mesías que los salve. No lograron ver la oportunidad divina, y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Que Dios te está abriendo una puerta para emprender un negocio, está abriendo una puerta para llevar una vida espiritual más alegre, más fuerte, y no lo aprovechas y la dejas pasar. ¿Y por qué me estarán pasando tantas cosas? ¿Y por qué no puedo superarme en esto? Porque no has tenido discernimiento para ver cuando Dios abre una puerta. Aprovecha esa oportunidad de abrir una puerta. ¿Sabes que para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas se requiere saber aprovechar las oportunidades divinas que Dios manda? Hay gente que se pierde de hacer cosas grandes porque no aprovecha las oportunidades que Dios le está dando. No las aprovecha, increíble. Iglesia, las cosas pasan por algo. Dije, las cosas pasan por algo.
Cada problema en tu vida es una oportunidad de Dios para hacer algo. Para los hijos de Dios, te vuelvo a repetir, no existen problemas, existen oportunidades. Para los hijos de Dios no existen fracasos, existen solo aprendizajes. Dale un aplauso fuerte a Dios, claro que sí. Te decía, las cosas pasan por algo. La Biblia dice que todo obra para bien. Y si todo obra para bien, todo lo que te suceda va a terminar bien. Dios te da muchas oportunidades, te da oportunidad para crecer, para madurar, para obtener la victoria. También no quiero que te preocupes de más ni te condenes. Si ya perdiste algunas oportunidades, quizás ya algunas puertas se te abrieron y ya no las encontraste, ya se te pasaron. Te abrió Dios la puerta para algo y se te pasó. Las oportunidades llegaron y las perdiste. No te preocupes, porque yo estoy completamente seguro y la Escritura nos lo enseña, que de todas maneras, aunque has perdido oportunidades y puertas abiertas, Dios tiene nuevas oportunidades todavía más. Te va a seguir abriendo nuevas oportunidades. Pero por eso Dios nos trae este mensaje hoy. Escucha. Para que ahora las nuevas oportunidades que te dé, estés listo, estés lista. Que ya no se te pasen. O sea, cuando Dios abre una puerta, que sepas que esa puerta por ahí es. Pero pastor, ¿qué es? Sí, es que cualquier puerta, cualquier oportunidad conlleva un riesgo. Sí, todo conlleva un riesgo. Hasta casarte conlleva un riesgo. Hasta casarte conlleva. Hay testimonio, déjame por ahí. Hasta casarte conlleva riesgo. Pasa un tiempo y dices, ¿con quién me casé? No dígame, pues, no se metan en problemas. Pues claro, todo lleva riesgo. Pero aproveche las oportunidades. Por algo Dios nos está trayendo el mensaje el día de hoy. Porque están por venir muy buenas, nuevas oportunidades a tu vida. Sépalas discernir y aprovéchelas. Sépalas discernir y aprovéchelas. La compra de este auditorio fue una oportunidad. Y nosotros la aprovechamos. Ya estábamos preparados porque habíamos planeado todo. ¿Se acuerdan todos aquellos que estuvimos en las promesas pro templo? Fue un sacrificio esta parte del diezmo. Y estuvimos esforzando, estuvimos planeando, calculando. Y cuando se dio la oportunidad lo compramos. Pero tuvimos que aprovechar. Así es. Y a veces, y siempre las oportunidades divinas que manda Dios, siempre, créeme, siempre en todas las oportunidades divinas que Dios te va a mandar, siempre va a haber prueba. Siempre va a haber adversidades y siempre va a haber algo que se levante en contra. Ya cuando estamos casi por firmar aquí todo este auditorio, no, pues me salieron con que necesitaba pagar más dinero y toman miles y miles de dólares que ya no teníamos. Y hasta un momento que le dije, Señor, entonces yo me equivoqué, Señor. No, discerní mal, no, este no es el lugar, voy a dejar todo a un lado porque, y Dios me decía por dentro de mí, no, con todo ese dinero, eso es lo que yo tengo para ustedes. Y siga adelante, Pero hay que saber, el punto es que hay que saber aprovechar las oportunidades, iglesia. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y sea una oportunidad divina de Dios que nos lleve a la victoria. ¿Dicen amén? No todo se ha perdido en tu vida. Dije, no todo se ha perdido en tu vida. Dios traerá nuevas oportunidades. Dios va a traer, créeme, nuevas oportunidades a tu matrimonio, nuevas oportunidades para que te puedas casar, nuevas oportunidades para que tengas una mejor relación con Dios, nuevas oportunidades para tu familia, nuevas oportunidades para tu trabajo, para tu negocio, para tu empresa, nuevas oportunidades para tu salud. ¿Cuánto lo pueden creer? Pastor, ¿y cómo le hago entonces para aprovechar las oportunidades que Dios me manda? Qué bueno que preguntas eso. Nadie preguntó, ¿verdad? Pero digo que sí. ¿Cómo le hago para aprovechar las oportunidades que Dios me está enviando? ¿Cómo le hago? Mira, algunos de ustedes iniciaron un negocio propio cuando tuviste un problema. A raíz de un problema, una necesidad, abriste un negocio. Te quedaste sin trabajo. Y la misma necesidad de sin trabajo hizo que emprendieras una empresa. ¿Cuántos dicen amén? Sí es, porque las oportunidades divinas de Dios vienen disfrazadas de problemas. Primero se presenta un problema. Te quedaste sin trabajo y estabas desesperado, pero eso hizo que iniciaras el negocio. Un servidor
Tuve casi 30 años con un negocio propio, allá en el estado de Chihuahua. ¿Y cómo inicié ese negocio? A raíz de que me quedé sin trabajo. Si no me hubiera quedado sin trabajo, me quedé sin trabajo siendo supervisor de maquiladora, siendo ingeniero, trabajando en una maquiladora, me quedé sin trabajo y durante meses busqué y busqué y no conseguía trabajo y a raíz de esa necesidad inicié un negocio que me dejó muchísimo durante casi 30 años, pero lo inicié a raíz de un problema. Así es que para los hijos de Dios, te vuelvo a repetir, no existen los problemas, existen las oportunidades. Así es que no se queje. Porque usted es una hija, un hijo de Dios y Dios tiene control de usted. Y aunque se vea muy difícil lo que está pasando, muy sufriente, Dios va a sacar todo bien. Es solamente una oportunidad que Dios está aprovechando para bendecirte, para llevarte más lejos. Entonces, ¿cómo le hago para aprovechar las oportunidades que Dios me da? Así precisamente. Pastor, es que quiero comprar una casa. Quiero que Dios me abra esa oportunidad divina y quiero comprar casa. Y a veces esperamos que el dinero caiga así como el maná, que caiga del cielo costales de dólares así. Y no, o sea, la oportunidad que Dios te está dando para comprar una casa es que trabajes y trabajes duro. La oportunidad que Dios te está dando muchas veces es que te da un nuevo empleo o un nuevo puesto donde vas a ganar más, pero hay que trabajar. Y a veces queremos ver que todo, no, pues que Dios lo haga y que la oportunidad caiga así de repente como un milagro. Sí, Dios es Dios de milagros, pero también es un Dios de trabajo. Dije, es un Dios de trabajo, amén. Palabra que atemoriza a algunos. Trabajo. Pero con trabajo es como lo logramos. Entonces, ¿cómo aprovecho las oportunidades de Dios? Pues con ese trabajo que ya tienes ahora y que ganas más. A través de trabajar duro. ¿Cómo llega la oportunidad divina de Dios para que emprendas esto y lo otro? Con ideas, Dios te da ideas. Y las pones a trabajar y Dios empieza a bendecirte. ¿Cómo le hace Dios para qué tipo de oportunidades divinas manda Dios para que tengas victoria en todo lo que estás haciendo? Pues aparte de darte ideas, también te da sabiduría para administrar lo que tienes. ¿Cuántos saben que se necesita sabiduría para administrar la economía que tenemos? Necesita sabiduría. Nunca se ponga a gastar más de lo que entra, porque ahí le va a venir la falla. Y cuando estén las ventas bien, cuando esté el trabajo bien y cuando esté el salario bien, y que aún así como que le está quedando de más, ahorre. Porque luego puede venir un tiempecito donde se viene la cosa, las vacas flajas, y usted ya tiene. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Y me estoy incluyendo, que llega dinero o algo y lo gastamos. No, pues me está yendo bien. Sí, qué bueno que te está yendo bien. Y está bien si vas a gastar una vacacioncita, lo que tú quieras, pero con balance. No te gastes todo, porque va a ir tiempos de vacas flacas y tienes que tener ya un ahorrito por allí. ¿Cuántos siguen escuchando? Estoy poniendo algo muy práctico, iglesia, que la palabra nos enseña. ¿Sabes cómo? Muchas veces Dios también nos envía oportunidades divinas a través de ser generosos con Dios. O sea, a través de Dios te da oportunidades divinas de prosperar en tu economía a través de ser generoso con la casa de Dios. A que seas generoso en el diezmo. El diezmo es un principio universal de prosperidad. Y Dios te lo pone, pero no lo quieres seguir. Ay, pero si quieres la prosperidad, pues no se puede. Dios ya te dio la manera de cómo hacerlo y no se puede. Así, no se puede de otra manera. ¿Cuántos saben que el sembrar es una oportunidad increíble de prosperar? Claro que sí. Yo lo he comprobado, iglesia, desde que Dios me salvó. Más de 30 años. Diezmándole a Dios y nunca me ha faltado nada. Deja tú que no me ha faltado nada, he tenido de más. De más. Dios ha sido demasiado bueno. ¿Por qué? Porque hay que aprender a aplicar los principios de Dios. ¿Quieres una casa y no has ahorrado para el enganche? Pues está muy difícil. Pero entonces, ¿dónde está la oportunidad divina? Pues la oportunidad divina es que Dios te está dando trabajo. Ahorre. Vaya juntándolo. Te decía el auditorio sí, no lo hicimos de la noche a la mañana, no de un mes a otro. Dijimos, ya lo vamos a comprar. No, estuvimos todo un año preparando, calculando, juntando. Y fue como pudimos hacerlo. ¿Cuántos me están escuchando?
Y ya salió la oportunidad y la aprovechamos. Qué tremendo. Recuerda, iglesia, que los problemas no son problemas, son oportunidades. Para los hijos de Dios no existen problemas, existen oportunidades. Para los hijos de Dios no existen fracasos, existen aprendizajes. Y la vida se te va a ir muy bien. Mira, ahora estamos como iglesia y muchas iglesias más cristianas, ya estamos también en todas las redes. Antes no estábamos en las redes, ahora estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en la página de internet. Hacemos transmisiones en vivo, mientras está la prédica se está viendo en vivo. Y antes no teníamos nada de eso. ¿Y por qué ahora sí lo tenemos? Pues fue a raíz de un problema llamado pandemia. Vino la pandemia y si no teníamos este tipo de señales y de redes, se moría la iglesia. ¿Cómo te comunicabas con la gente? Pero no teníamos nada de esto, ni multimedia, ni no estaba todo esto. Y todo eso surgió a raíz de ¿qué? De un problema. ¿Alguien está comprendiendo el mensaje de hoy? Las oportunidades divinas vienen disfrazadas de problemas. Y ahora podemos disfrutar, estar en todas las redes. Pero gracias a que ese problema llamado pandemia nos hizo que nos moviéramos. Entonces, ¿de qué otra manera aprovecho las oportunidades divinas? Teniendo sabiduría. ¿Recuerda lo que el niño Jesús leímos que recibió a raíz de que se sujetó a la autoridad? ¿Qué recibió? Sabiduría, madurez espiritual y gracia. Entonces, ¿cómo le hago para aprovechar las oportunidades divinas de Dios? Teniendo sabiduría. Iglesia, hay cosas que requieren cálculo, Usted nomás no vaya a tomar y a decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no ha calculado nada. La misma Biblia nos enseña que Jesús dijo en una ocasión, dijo, ¿cómo vas a construir una torre sin calcular primero el costo? Jesús mismo lo dijo, ¿Cómo te vas a poner a construir una torre si no has calculado el costo para construirla? Entonces, necesitamos sabiduría, necesitamos planeación. Y estar conscientes de que todo lleva un riesgo, iglesia. Te decía, si te casas conlleva un riesgo. Un nuevo trabajo conlleva un riesgo. Iniciar un negocio conlleva un riesgo. Invertir aquí, invertir allá conlleva un riesgo, pero si nunca te arriesgas, nunca vas a lograr nada. Así es, pero con sabiduría. ¿De qué otra manera aprovecho las oportunidades? ¿Sabes de qué otra manera aprovechamos las oportunidades? Y esto es muy importante, muy importante. Otra de las maneras de cómo aprovechamos las oportunidades divinas de Dios es siendo perseverantes. Persevera. Si tú eres de esas personas que con cualquier obstáculo ya, no se pudo. No. Si al primer no dices ya no, pues no vas a llegar muy lejos. No vas a llegar a ningún lado. No, es que me hicieron cara. ¿Y luego? Vaya otra vez, ya no le van a hacer cara, no se preocupe. Ahora le van a decir que sí. Porque ya no va a encontrar a la persona carona, va a encontrar otra. Sí, perseverante. ¿Sabes qué? Toda oportunidad de Dios, te decía, viene con pruebas, con oposiciones, con adversidades. ¿Sabes que leyendo una revista de los consejos que daban los empresarios exitosos? No me acuerdo si fue una revista o lo vi en una de las redes. Pero me puse a leer los consejos que daban los empresarios como Slim, o sea, empresarios exitosos en el mundo. Los consejos que daban para llegar a tener una empresa exitosa. Y unos daban un consejo y otros, y algunos variaban un consejo de otro. Pero había un común denominador, había un consejo similar en todos, aunque variaban consejos de uno a otro, había un consejo de todos los que daban que era igualito en todos. ¿Y sabes cuál era? Decía el consejo, no te des por vencido. De empresarios que tienen ya empresas multinacionales, internacionales. Dice, una de las claves de todos los consejos que daban es, persevera, no te des por vencido. Y es lo que yo te aconsejo el día de hoy, iglesia, no te des por vencido. Las oportunidades divinas van a llegar, pero no te des por vencido, sigue adelante. Que se va a levantar oposición, sí. Que te van a decir que no, que parece que las cosas no van a funcionar. Usted no se dé por vencido. Y va a obtener la victoria, amén. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. Músicos van pasando. Y quiero terminar con lo siguiente. Quiero que te lleves esto en tu mente, de este mensaje, y que te lo grabes muy bien.
que para los hijos de Dios no existen problemas, existen oportunidades. Para los hijos de Dios no existen fracasos, existen aprendizajes. Y quiero que te lleves esto en tu mente de algunos ejemplos que hay mundialmente hablando. Ahí está un Michael Jordan. Michael Jordan no lo aceptaron en el equipo de básquetbol de la secundaria, del high school. Le dijeron que se dedicara a otra cosa menos al básquet. Y gracias a que no lo aceptaron ahí en el high school, se fue y lo intentó, y se fue hasta la NBA. ¿Qué te parece? Michael Jordan. Está una mujer llamada Oprah Winfrey, no sé si lo estoy diciendo bien. Oprah Winfrey, que tiene un programa de televisión increíble, o lo tuvo. Oprah Winfrey también la corrieron en su primer empleo y le dijeron que no servía para dirigir programas de televisión. Y ella empezó su propio programa de televisión. Y mira hasta dónde llegó. Iglesia, no existen problemas, existen oportunidades. No existen fracasos, existen solamente aprendizajes. No sé, aquellos de cierta edad que vieron el programa de Mr. Bean. ¿Cuántos saben el programa, unos videos de Mr. Bean? Del señor Bean, que te hace reír. A ver, levanta la mano si tú viste, no tengas pena. Ya dijeron su edad, pero Mr. Bean, hay unos programas de Mr. Bean que te hace reír, y te hace reír mucho, y no habla, y nomás hace mímicas y todo. ¿Sabes la historia de él? Él quiso siempre ser actor, y le intentó con una televisora y con otra, y en todos lados le dijeron, dedícate a otra cosa, porque era tartamudo, es tartamudo. Le dijeron, tú no vas a llegar a ser actor, eres tartamudo, no se puede. Pues él empezó sus propios programas, y sin hablar, mira todo lo que hace reír. Iglesia, no existen problemas, existen oportunidades. Y a mí me gusta todo Mr. Bean. Ahora batallo para conseguirlos, ya no hay videos, pues yo no bateo para conseguirlos. Está el señor Walt Disney. ¿Cuántos han ido a Disneylandia? Lo corrieron de un diario, estando jovencito, lo corrieron del diario. Le dijeron que no sabía dibujar, y lo peor, le dijeron que no tenía imaginación para eso. Y mire ahora, parques de Disneylandia internacionales, el de París, el de California, Iglesia, no existen problemas, existen oportunidades de Dios. Y si ellos lo pudieron lograr, tú también lo puedes lograr. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Te pones de pie, iglesia, te pones de pie. Ponte de pie. Vamos a adorar a Dios por un momento.